¿Que me ven y me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí, señor. Sí, Vale, señor. perfecto, listo. Bueno, ya comenzamos la grabación. Bueno, creo que ya la mayoría de ustedes me conocen, si no, pues, bueno, mi nombre es Felipe Escobar, soy psicólogo, magíster en psicología clínica y de la familia, y digamos que he desarrollado una línea más o menos ya hace un poco más de 4 años, 5 casi, con este tema de la psicoterapia humanista. Entonces, pues nada, vamos a darle un poco de comprensión y conocimiento conceptual a algunos elementos. La idea de estas clases es profundizar algunos elementos. Ustedes tienen toda una plataforma con varios temas, con varios digamos, textos. Hay muchos textos en el libro, hay muchos textos de psicoterapia humanista, muchos. De Gestalt y de Rogers no hay tanto, casi. Pero de Gestalt y de logoterapia hay mucho texto y muy bueno en el libro. Y en Digitalia también. Digitalia hay, sobre todo creo que es de logoterapia, pero hay también buen texto también. Entonces, como para que se vayan a el libro, si les gusta la psicoterapia humanista, vayan al libro, profundicen, busquen. A veces solamente uno buscando prácticamente psicoterapia humanista o gestal o logoterapia, le aparecen una cantidad de cosas. Entonces, como para que vayan, exploren, y hay libros muy buenos. Hay uno particularmente que a mí me gusta mucho, que se llama, que es como manual práctico de terapia gestal. Es muy bueno, realmente está en el libro. Entonces, como para que vayan como profundizando en eso. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la aceptación incondicional y la empatía, es decir, hoy vamos a hablar de Rogers. Como ustedes saben, Carl Rogers es uno de los terapeutas más importantes del humanismo, y él nos trae una serie de principios, actitudes y formas de pensamiento de la psicoterapia humanista. Antes de continuar, es importante recordar que este curso lo estamos dando junto con la profe Adriana Flores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una clase, la voy a dar yo, otra clase la va a dar la profe Adriana. Cada uno pues, se ha especializado y ha profundizado su conocimiento en temáticas diferentes. Entonces, los invito a que cada uno vaya como aprovechando el saber y el conocimiento de cada uno. Entonces, para que tengan como conocimiento de eso y puedan estar como muy atentos de esta lógica. Listo. Entonces, ahora sí, como les decía, vamos a hablar hoy de aceptación incondicional y empatía. ¿Listo? Pero, pues, inicialmente, antes de hablar de estos dos temas, creo que es importante hablar sobre qué es la psicoterapia humanista. Ustedes ya vieron modelo teórico humanista, tuvieron que verlo para poder estar acá. Entonces ya tienen unas nociones conceptuales y teóricas de qué es el humanismo. Acá lo que nosotros hacemos en este curso de psicoterapia humanista es volver ese conocimiento teórico de una forma mucho más práctica y mucho más dirigida a la atención clínica, ¿sí? Es decir, una proyección directa a la psicoterapia, lo que es hacer psicoterapia, lo que es hacer consulta, lo que es hacer procesos de intervención en psicología clínica. ¿Listo? Y en ese sentido, pues es importante entender precisamente qué es la psicoterapia. Inicialmente es un encuentro personal. Cuando nosotros hacemos psicología clínica, nosotros no, a nosotros, si bien nos puede interesar bajo un criterio, por ejemplo, pues, de respeto y de, digamos, como de condición relacional humana, eh, tener temas triviales, tocar temas como el partido de fútbol, temas políticos, no sé, temas que uno tocaría como con un amigo, una amiga, eh, no es nuestro interés en la psicoterapia. Nuestro interés en la psicoterapia es entrar a la profundidad del ser humano. ¿Por qué? Porque una persona va a psicoterapia porque algo sufre, porque algo le duele en su vida. Y en ese sentido,
esa persona va a buscar ayuda. Algo que sucede cuando la persona va a psicología, pues que ha venido cambiando un poco la cultura, pero no tanto como para considerar que ha cambiado radicalmente, es que la persona normalmente va a psicoterapia cuando sus recursos se han agotado. Empezando con los recursos personales, ¿no? O sea, empezando con el tema de yo creer que tengo la capacidad intelectual, cognitiva, emocional, relacional de solucionar el problema que estoy viviendo, sea el que sea. ¿Sí? Y en ese sentido, eh, la persona busca un recurso nuevo en ese proceso psicoterapéutico, una forma nueva de encontrar, de visualizar y finalmente de resolver el problema que está viviendo, la situación que está viviendo. ¿Listo? Entonces es un encuentro impersonal que devela la intimidad. ¿Por qué? Porque, porque la psicoterapia inevitablemente va a entrar a, primero, información, o sea, algo tan básico como la información de elementos o situaciones que se vuelven personales, que se vuelven íntimas, que se vuelven muy, como muy del secreto, ¿no? Yo le cuento a mi terapeuta cosas que no le cuento absolutamente a nadie. Y por eso es tan importante el tema del secreto profesional, ¿no? O sea, el secreto profesional es precisamente ese, digamos que es esa, digamos como ese reflejo ético y legal que le está diciendo al otro, habla con confianza de lo que no le hablas absolutamente a nadie, que yo te voy a cuidar esa información. ¿Sí? Entonces uno va a ir allá a elucidar la intimidad. ¿Sí? Por eso es tan importante también uno ser como muy cuidadoso, muy respetuoso, muy, muy ético y muy estético en la forma en cómo está conversando con el otro y la forma como va a manejar esa información. ¿Sí? Y otra cosa, y aquí es donde empieza a generar como algunos vuelcos interesantes el tema de la psicoterapia humanista, es que la psicoterapia humanista no genera una posición distante del terapeuta con el paciente. Es decir, yo como terapeuta no desligo mi condición humana en la relación terapéutica. ¿Sí? Yo también puedo generar un reflejo de empatía dolorosa, por decirlo de alguna manera, que ahorita hablaremos qué es la empatía, eh, de empatía, de, digamos como de compasión, ¿sí? De compasión humana, no necesariamente compasión terapéutica, sino compasión humana, que es diferente con lo que tú estás viviendo. ¿Sí? E inclusive yo puedo verme reflejado en tu experiencia como terapeuta. ¿Sí? Y eso no te hace un mal terapeuta, ¿sí? Porque a veces a uno le han creado la idea de si tú develas tu humanidad en la terapia, estás siendo un mal terapeuta. No es que uno vaya a llorar con el paciente y que uno termine contándole sus problemas al paciente y que el paciente termine haciéndole terapia a uno. No es eso. Pero tampoco es poner una barrera en donde pareciese que el terapeuta no sufre, pareciese que el terapeuta no tiene problemas, pareciese que el terapeuta tiene una vida perfecta. ¿Por qué no es cierto? Finalmente, eso es la verdad, no es cierto. ¿No está? Pero teniendo en cuenta una condición y es que no somos iguales. Uno ayuda y el otro necesita ayuda, ¿sí? Bajo una condición relacional. Entonces, en este sentido, nosotros debemos empezar a identificar estas necesidades del cliente, ¿sí? Que empieza a ser este apoyo de una experiencia negativa, ¿sí? Es decir, se han generado una serie de situaciones de recursos, lo que yo les decía un poquito ahorita, se han agotado estos recursos y no ha sido posible solucionar el problema. Como no ha sido posible solucionar el problema, pues finalmente el paciente busca al terapeuta para encontrar
una posible solución. ¿Sí? Esto implica que uno reconozca y comience a generar esos procesos de reconocimiento, de valoración de quién es el paciente, cuáles son los recursos que tiene, qué es lo que ha hecho, de una manera honesta y franca también, una comunicación honesta, o sea, pues no decirle al paciente, pero usted, ¿por qué se le ocurrió hacer eso? No, o sea, la franqueza no es necesariamente, digamos que la franqueza nosotros a veces la hemos entendido como, digamos, como insensibilidad en la comunicación, no, o sea, tenemos que encontrar una manera estética de hablar con ese otro sin que se trunque la honestidad y sin que se vea truncada la franqueza. Por eso es que algo que se necesita para ser un psicoterapeuta es saber conversar con el otro, saber entender a ese otro, tener mucha, digamos, como mucha experticia en el diálogo finalmente. Nosotros tenemos que manejar, tener una capacidad dialógica y un manejo de lenguaje muy amplio, muy grande, ¿sí? muy, y muy diverso a la vez, porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser francos, pero simultáneamente tenemos que ser suaves, tenemos que ser sutiles, tenemos que ser delicados con el dolor de ese otro, pero simultáneamente tenemos que ser confrontativos también, eventualmente con ese otro. ¿Listo? Entonces, tenemos a este cliente con una experiencia negativa, tenemos a este cliente que ha agotado sí, ha agotado sus recursos, lo que quiere decir es que ha experimentado oportunidades y llega como con una, inclusive como con una desesperanza, o sea, con una intención ya fallida, donde dice, pero pues yo ya hice de todo y no pude hacer nada más, ¿sí? Tenemos a un terapeuta con una condición humana, digamos como digamos, en experiencia real de relación. Y tenemos un escenario de ayuda. ¿Sí? Ese escenario de ayuda se va construyendo a partir y bueno, se va a construir y a mantener a partir de tres elementos fundamentales: la empatía, la aceptación incondicional y la congruencia. Son estos tres elementos que Rogers nos trae como fundamentales para hacer el proceso psicoterapéutico, que nos van a ayudar a mantener, a construir, mantener, profundizar y eventualmente dejar ir el proceso psicoterapéutico. ¿Listo? Entonces, algo que es importante entender: estas son más cercanas a actitudes terapéuticas, no es una técnica propiamente dicha, ¿sí? No es una técnica en donde yo hoy voy a ser empático y después voy a dejar de serlo un ratico para utilizar más bien la aceptación y después voy a dejarlo la aceptación y va a ser congruente. No, son más como actitudes, ¿sí? Por eso digamos que en la actividad les construyamos estrategias o actitudes y o actitudes. Estas son más actitudes que tiene el terapeuta constantemente para poder construir y mantener la, el proceso psicoterapéutico, ¿listo? Y las tres funcionan simultáneamente. O sea, si me hago entender, no es que la empatía esté primero, la aceptación después, no, las tres funcionan simultáneamente. ¿Listo? Y son movimientos que uno hace también. Sí, las tres pueden funcionar simultáneamente. En algún momento puedo yo moverme, porque igual habla de movimientos, puedo yo moverme y darle un énfasis a una, un énfasis a otra, así, pero también puedo moverme con las tres. Esto lo va dando el proceso, la misma lógica del proceso va dando una razón de estos movimientos, ¿sí? Pero son más actitudes. Vamos a hablar primero de la empatía. Antes de comenzar a hablar de la empatía, yo quisiera que una o dos personas me dijera qué es la empatía. Hay una frase que define la empatía socialmente. Yo quisiera saber si ustedes la saben. Natalia, señora. La idea es que levantemos la manito y yo les voy dando la palabra.
Profe, Natalia. la empatía es... Hola, profe. Sí, adelante. La empatía es la capacidad que tenemos de poder conectar con el otro de una manera auténtica, transparente, de generar una relación en un ambiente donde yo pueda, desde mi punto, comprender lo que el otro está sintiendo o expresando, de tal forma que se dé como un intercambio genuino entre las partes. Vale, perfecto. Listo. Hay elementos, lo que tú dices, sí es cierto, hay una necesidad de comprensión de ese otro. Listo. Pero sí, hay otras cosas también. Hay elementos también como lo que tú dices de acercarme a ese otro, la empatía efectivamente permite acercarme a ese otro. Y un poco lo que decía Juliana, efectivamente, la frase es ponerme en los zapatos del otro. Desafortunadamente esa frase es mentira, porque como la Cenicienta, absolutamente a nadie le caben los zapatos del otro. Cada uno tiene zapatos, cada uno tiene unos pies tan únicos que no existe ningún pie que quepa en tu zapato más que el tuyo. ¿Esto qué quiere decir? No hay manera, no hay manera, y eso escúchenme bien, eso es un aprendizaje clave en la vida. No hay manera que yo entienda con completa, digamos, en totalidad lo que está sintiendo el otro. No hay manera, no existe manera, ¿sí? Por más de que haya vivido lo mismo, entre comillas lo mismo, pero no hay manera, ¿sí? Entonces, la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, porque los zapatos del otro no te quedan, ¿vale? Entonces, ¿qué es la empatía? Un poco nos decía Natalia, buscar comprender la experiencia del otro, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo va a comprender la experiencia del otro? Inicialmente, lo primero que uno tiene que hacer para generar procesos de empatía es generar procesos disposicionales de escucha. Es decir, una disposición de escucha es una actitud en donde yo estoy genuinamente interesado en escuchar al otro y donde yo considero que lo que el otro está sintiendo es importante. ¿Sí? Yo quisiera, por ejemplo, cuando uno piensa en las personas con depresión, lo peor que uno le puede decir a una persona con depresión, por ejemplo, una persona que está en duelo, se murió su esposo, se le murió un hijo, por ejemplo. Lo peor que le puede decir a uno a esa persona es, no te preocupes, todo pasará. ¿Sí? O no estés triste, ¿sí? O por qué estás triste, no es tan grave, ¿sí? Eso es lo peor que le puede decir a uno. ¿Por qué? Porque ahí le está negando uno su expresión, sus sentimientos, su emoción. Entonces lo que nosotros buscamos con la empatía es generar un proceso disposicional de escucha y atención en donde el otro sienta que para uno como terapeuta es importante lo que él está sintiendo. ¿Sí? Y para uno es importante lo que esa persona está diciendo. Y para uno es importante lo que para uno, y uno considera que lo que esa persona está sintiendo es coherente con lo que vivió. Porque en muchas ocasiones pasa eso. En muchas ocasiones pasa que una persona llega con una reacción emocional de una situación que para otra persona de pronto no sería tan grave, como por ejemplo, mi hijo perdió una materia y la mamá o el papá se vuelve una nada, está triste, o sea, perdió una materia. Otros papás dicen, pero no es tan grave, yo también perdí una materia, es que... pero para esa persona la reacción que tuvo
es natural, porque su disposición emocional, su estructura cognitiva, su configuración finalmente de su self, ha organizado que el que su hijo pierda una materia genere esa reacción. Entonces, inicialmente la empatía, por eso hablamos de estos elementos como una construcción. No es que todo el tiempo la persona, uno le vaya a aceptar que listo, sufre cada vez que tu hijo tiene una materia. No, para eso está el proceso, para que se genere un cambio. Pero estos son disposiciones que permiten la construcción y el mantenimiento. Eventualmente habrán otros procesos, otras situaciones en donde la empatía se va a ver reflejada. ¿Sí me hago entender con eso? O sea, la empatía no es decir solamente todo lo que tú estás sintiendo está bien, no vamos a hacer nada con eso, no. Pero sí es permitirle a la persona que sienta que la relación que está construyendo con el terapeuta es importante para el terapeuta. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de la mamá o el papá que siente que perder una materia es grave. Entonces, uno llega y lo que busca es entender, porque uno no lo entiende. ¿Sí? O sea, uno como ser humano no entiende de pronto por qué es tan grave. Sí, o sea, perdió una materia. Sí, bueno, la recuperó a los 15 días, pero perdió una materia. Pero esta mamá se deshizo, este papá se deshizo porque perdió una materia. Entonces, yo lo que hago primero es buscar entender. Y la única manera que yo tengo para entender es que el otro me explique por qué es tan grave para ti eso. Pero pues no le voy a preguntar eso, porque se va a sentir juzgado. ¿Cierto? Yo le digo, pero ¿por qué es tan grave? Pues se va a sentir juzgado, porque ahí no tengo disposición de escucha. Ahí no tengo disposición de saber. Si uno tiene que saber qué es lo que te molesta. Estás triste, veo que estás triste. ¿Sí? La tristeza eh, es algo importante. Es algo importante lo que estás viviendo tú. ¿Sí? ¿Qué es eso importante que estás viviendo tú? Mi hijo perdió una materia. Entonces perdió una materia. Y uno entra. Y esta materia que perdió, ¿qué pasó? ¿Qué sientes que sucedió con esta materia? Y uno empieza a hablar. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Uno no le está preguntando por qué eso es importante para ella, le empieza a hablar del contexto, ¿sí? Esta situación, perdió una materia, ¿y qué pasó con esta materia? ¿Qué sería lo que sucedió? No, uno le empieza a decir, no, es que él no estudió, porque no sé qué, ta, ta, ta. O sea, yo veo que para ti el estudio de tu hijo es muy importante. Sí, claro, el estudio es importante, así que, sí, pero y uno empieza y habla y habla y habla, y eventualmente se da cuenta que lo que estaba pasando era otra cosa, ¿sí? Pero tengo que partir de esta empatía, tengo que partir de una idea de que lo que estás diciendo tú es importante. Por eso nosotros no utilizamos protocolos tan marcados, ¿sí? O sea, cuando uno tiene un protocolo clínico, a uno le dan como una guía de preguntas, ¿no? Y esos protocolos te desatienden de la atención que tú debes tener con la persona para atender la necesidad de estar respondiendo las preguntas que te dice el protocolo que tienes que hacer, ¿cierto? La empatía rompe con esa idea del protocolo y te concentra en la persona. Te concentra en la persona para que tú puedas entender. Tú debes partir de la empatía, tienes que partir de la idea de tu ignorancia como terapeuta. Tu ignorancia de por qué esa situación que la persona está viviendo es importante para ella. ¿Sí? Por eso uno no le dice, me voy a poner en tus zapatos. Uno le dice, descríbeme cómo son tus zapatos. Cuéntame cómo son tus zapatos. Cuéntame qué le pasó a tus zapatos. Se me rompieron los zapatos. ¿Cómo se te rompieron? ¿En dónde se te rompieron? ¿Listo? Y uno empieza así. Entonces la empatía finalmente es eso, entender el significado de ese otro. ¿A través de quién? Del otro. Es el único que nos puede decir qué es lo que realmente está pasando. ¿Listo? ¿Qué piensan de esa idea de empatía? ¿Cómo la ven en este momento? Alexander. Profe, buenas noches para usted y para los Buenas compañeros. noches.
Antes de hacerle de comentarlo de empatía, yo quiero hacerle una pregunta. Usted habla de 3 aspectos que debe tener el psicoterapeuta. Bueno, 3 aspectos, no tanto, 3 actitudes. Una es la empatía, otra la congruencia y la otra no recuerdo, pero usted las colocó. Mi pregunta es, ¿estas actitudes deben ser para cualquier tipo de psicoterapeuta? Puede ser dinámico, humanista, cognitivo, conductual. ¿Cualquiera de los psicoterapeutas debe tener estas o solo son propias del psicoterapeuta humanista? Estas actitudes nos las trae Rogers. Rogers es uno de los pilares, digamos, de la psicoterapia humanista, ¿sí? Correcto. Es posible que haya actitudes que tengan la dinámica, que tengan la cognitivo-conductual, que tenga el sistémico, que no es humanista, el sistémico no es humanista, pero nosotros estamos aquí concentrados en el humanista, ¿vale? Es posible que encuentren algunos símiles, ¿listo? Yo vi a Marcos que tenía la mano levantadita, me disculpo Marcos, es que primero vi a Alexander, ahorita te doy la palabra, ¿vale? Bueno, pero quiero hacerle el comentario con respecto a lo de la empatía. Sí. ¿Se puede o ahorita? Sí, adelante, estamos hablando de eso. Bueno, me gusta no solo desde el aspecto de afecto, sino desde el aspecto racional, lógico. Me parece que es un concepto más, como lo dice la psicoterapia, humanista, porque esto me hace recordar como cuando fallece una persona y vamos y le decimos, lo siento. No, uno no siente nunca lo que siente el otro. Lo mismo el tema de la empatía. Me parece excelente eso de que uno no se pone en los zapatos del otro. Uno trata de comprender un poco esas realidades, pero aún así estamos lejos, ¿sí? Y por más que tratemos de entenderlas, pues la empatía justamente nos lleva a eso, a tratar de acercarnos al menos un poco de lo que esa otra persona pueda experimentar. Pero para ello, considero yo importante algo, y es no apresurarnos, como usted lo decía ahora, a decirle al otro, tranquilo, esto pasará, sino tratar en la medida de lo posible de entender lo que más se pueda el sentimiento de la otra persona. Yo estoy haciendo un diplomado en logoterapia y uno de los docentes nos decía lo siguiente, nos puso un caso real, él se puso como ejemplo, él hizo de paciente y luego le pidió a un compañero, bueno, ¿usted cómo lo abordaría? Entonces el compañero empezó a hacerle preguntas con respecto a los sentimientos. Y cuando nos pidió a los demás que dijéramos cómo habíamos visto al compañero, la mayoría dijimos, no, es que eso, él tenía rápido que hacerle entender que él no era con tan poca autoestima como decía. O sea, tratábamos de dar soluciones y él nos decía, no, lo que hizo la compañera en el ejercicio estuvo bien, porque es que nosotros nos afanamos casi siempre, y seguramente que a futuro como psicólogos cometeremos estos errores, que en la primera consulta tratemos de darle una respuesta al otro, creyéndonos nosotros que somos la solución. Y lo primero que debemos hacer, nos decía este logoterapeuta, es en la medida de lo posible tratar de acercarnos un poco a la realidad del otro sin tratar de hacer comentarios ni nada, sino tratar de comprender. Entonces eso es lo que quería comentar. Chévere. Muchas gracias. Vale, no, a ti, Alexander, muy chévere y qué bueno que estés haciendo el diploma de logoterapia, nos puedes traer también cositos de ahí. Interesante. Gracias. Marcos, tú tenías la mano levantada, ya te doy la palabra a Claudia. Listo, profe. De lo que acabas de decir, profe, quisiera unir el término de empatía con el de síntoma, porque es muy común que en la psicoterapia humanista, en el ánimo o con el querer de sanar y aliviar, se propende en ocasiones erradamente por eliminar los síntomas, como por ejemplo usted lo decía ahorita, no es tan grave, no te preocupes. Entonces cuando hablas de empatía, también, digámoslo así, de una forma, digamos, inmersa en el concepto, usted expresa la necesidad de dejar que la empatía
manifieste su significado mismo. Y a partir de allí, o sea, de no sentirme como terapeuta en el contexto de yo soy el que conozco y usted me va a escuchar a mi paciente, sino al contrario, o sea, permitir que sea el paciente mismo el que diga qué le sucede, qué es lo que impregna su vida de ese sentimiento, ese sentir. Solamente de esa manera, desde la concepción humanista, se puede hacer una terapia que tenga ese fundamento de empatía. Efectivamente. Tú te adelantaste a dos temas que son súper interesantes, a mí me gustan mucho. De hecho, creo que hay un video de profundización que habla exclusivamente del síntoma, de cómo vemos el síntoma. Y más adelante también vamos a hablar un poco de cómo se reestructura el problema en el humanismo, que es un poco también algunos elementos que mencionaste. Entonces no voy a hacer spoiler de esos temas, pero sí, por ahí va una cosa bien interesante de este enfoque, de este modelo, perdón. Claudia, ¿qué piensas tú? Hola, profe, buenas noches. Profe, tengo una pregunta con relación a la actividad que realizamos. ¿Peirce era humanista? Lo que pasa con Peirce y con la Gestalt es que ellos comparten muchos principios filosóficos y epistemológicos con el humanismo, ¿sí? Pero Peirce y la Gestalt tienen también otra corriente explicativa que puede ser también comprendida como una escuela diferente. Pero nosotros acá, digamos como en aras de que conozcan precisamente estas escuelas, las vinculamos como una escuela humanista, ¿sí? Sin embargo, puedes encontrarte algunos gestálticos que digan, nosotros no somos humanistas, nosotros somos una escuela independiente, ¿sí? Pero sí comparten muchos principios. Entonces, por eso los traemos acá. Entonces, podríamos decir que sí, pero también en algunos momentos podríamos decir que no, ¿sí? Es también en aras Ya. como de que ustedes entiendan eso, esa lógica, y Porque que sepan del gestalt. con relación a la empatía, no fue, no fue nada, pues nada empático con la paciente, entonces Ah, no. a eso iba. No, recuerden una cosa, estos términos que yo les estoy diciendo nos los trae Rogers, ¿sí? O sea, la empatía, la situación incondicional y la congruencia son rogerianos, son de Ok. Rogers, ¿listo? Entonces, para que nos sentemos ahí, y si, digamos que si recordamos el video de Rogers, él sí tiene toda esa suavidad, tiene toda esa acogida, todo ese tipo de cosas, él sí la tiene. Gracias, ¿Vale? profe. Listo. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente concepto, que es la aceptación incondicional. La aceptación incondicional parte de un principio que tiene que ver precisamente con el tema de los zapatos, y nos vamos otra vez con esa metáfora, y es que cada persona es única e irrepetible. Perdón, Alexander y Claudia, ¿pueden bajar las manitos? Que de pronto ahorita me confundo para no dar nuevamente la palabra. Entonces, cada uno de los seres humanos es único e irrepetible. En ese sentido, yo no voy a, digamos, como que la aceptación incondicional es como una, digamos, como una creencia, una fe, ¿sí? O una, ¿sí? Digamos, como un impulso motivacional de considerar de que como tú eres único e irrepetible, tú tienes la capacidad de curarte desde tus propias cualidades. ¿Sí? Entonces, un poco lo que decía Marcos ahorita, que eso se va a profundizar cuando hablemos cuando se hable de reestructurar el problema, es que en la medida en que yo voy conversando con la persona nos va contando cómo fue que utilizó sus recursos, cómo fue que vivió su problema. Y es muy probable que en ese sentido la persona empiece a hablar de cosas que ella misma o él mismo no se ha dado cuenta que hizo bien. Y ahí es donde uno como terapeuta coge esas cosas, se las devuelve, las resignifica, la persona digamos como que la coge resignificada, la incorpora, la reestructura y ella misma va generando su propia cura con sus propios recursos. ¿Sí, sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, volvamos un tema al tema al ejemplo de la mamá que sufre por el tema de que perdió la materia.
Entonces íbamos en que estábamos conversando con ella de que la educación era importante. Y entonces uno me pregunta, ¿por qué la educación es importante? Porque, doctor, no, pues yo no me eduqué y a mí me tocó una vida muy difícil. A mí me tocó trabajar en casas, me tocó trabajar arreglando no sé qué, me tocó trabajar en lo que saliera. Y yo quiero que mi hijo no tenga la vida que yo tuve. Eso es algo que le dicen a uno las mamás, mucho, los papás. Yo quiero que mi hijo no tenga la vida que yo tuve. Y yo sé que la educación es la forma de salir adelante. ¿Sí? Tremenda mamá que tiene mi hijo. Yo sé que es la educación. Y que pierda una materia no es bueno. Eso es terrible. ¿Sí? Yo le he dicho a él que yo he hecho cosas, que mire la vida que yo tuve, que mire esas cosas, que mire cómo yo he tenido que salir adelante, que mire los problemas que yo he tenido, pero cómo he tenido que salir adelante. Y uno ahí le dice, ¿y tú qué problemas has tenido? No, pues doctor, imagínese que yo pues no sabía cómo hacer tal cosa y pues yo tuve que aprender, pero eso no. Yo no sabía cómo planchar, ¿sí? Y me contrataron en una lavandería y yo no sabía cómo planchar con esas planchas gigantes y eso me quemé una ropa y eso casi me echan y no sé qué. Y bueno, vamos que ese problema lo tuve hace poquito. Pero yo finalmente aprendí, ¿no? O sea que te diste cuenta que uno a veces comete errores, ¿cierto? Y uno empieza, y la cosa, sí, porque es que uno sabe que uno tiene que aprender de los errores porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. ¿Y qué es la perfección? ¿Sí? Entonces, no, pues la perfección no existe, doctor, eso nadie es perfecto. No, nadie es perfecto. ¿Y tu hijo? No, pues mío tampoco es perfecto. Entonces, ¿tú qué crees que está pasando con esta educación, con esta situación de perder una materia? Si yo pensara en la mamá que quemó la ropa, si tú pensaras en esa señora, ¿qué le dirías ahorita? Ya no, tenga cuidado con esto, papá, no sé qué. Listo. Es decir, tú aprendiste de lo que estabas viviendo. Sí, sí, yo me di cuenta que es muy importante, que uno vive errores. Ah, bueno, ¿qué pasaría si pensamos que esa camisa que se quemó es esta materia que se perdió? Y uno empieza a hacerle así como ejercicios metafóricos, bueno, una vaina así dependiendo de lo que haya vivido la mamá. Y la mamá se da cuenta que ella misma es capaz de enseñarle a su hijo unas formas de transformar lo que vivió y que ella misma es capaz de reconocer que su hijo también puede cometer errores. ¿Sí? Es algo muy sencillo lo que yo estoy contando. Obviamente esto es mucho más complejo y habrá muchas más dificultades. Pero la idea es que uno tenga esa capacidad de irse a reconocer los recursos de la persona y que esos recursos que tiene la persona se conviertan también en recursos posibilitadores de transformar la realidad que está viviendo. Y eso se hace con aceptación incondicional, en la medida en que yo creo, porque yo a veces puedo trabarme. En psicoterapia uno a veces le puede pasar eso. Yo como, madre, pero ¿para dónde voy? ¿Pero qué hago con esto? Pero la aceptación incondicional es una actitud que a ti te permite creer que el otro eventualmente va a sacar ese recurso. De pronto no ahora, de pronto no ya, de pronto no es la conversación que estoy teniendo, de pronto no es la pregunta que le hice, pero eventualmente va a salir. Y como eventualmente va a salir, yo sigo intentando, yo sigo haciendo y yo sigo movilizando estrategias y posibilidades para que esas capacidades salgan, para que esas cualidades empiecen a explorarse y se sigan desarrollando, ¿sí? Y se sigan construyendo. ¿Vale? Entonces la aceptación incondicional parte de la condición única de la persona, de yo creer y aceptar que esa condición de esa persona es única y irrepetible y que esa persona, ese yo que está ahí enfrente con problemas, con dolores, con tristezas, es un yo que está en construcción, es un self, es un sí mismo que está en construcción, que aún no se ha visto todo lo que tiene y que llega acá a que yo a través de un espejo, porque una de las técnicas, digamos que el reflejo es como la técnica más importante de Rogers, un espejo que yo soy como terapeuta, se convierta en una posibilidad para que la persona se vea en mayor detalle, con mayor profundidad, para que ella en sí misma o él en sí mismo
se construya potenciando sus cualidades. Pero esto surge porque yo creo que la persona es única, porque yo creo que la persona tiene esas cualidades y porque yo creo que la persona es capaz de reconocer, desarrollar y crecer y transformarse a través de todas esas cualidades que desafortunadamente por circunstancias de la vida aún no ha visto de sí mismo, pero es capaz de verlas. Esa es la aceptación incondicional. ¿Qué les parece? Muy necesaria para la psicología contemporánea, profe. Vale, Claudia, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera mencionar algo de esta aceptación incondicional? Marcos, adelante. Profe, es muy común encontrar que con el paso del tiempo las generaciones se van llenando de más conciencia, se van concientizando, lo que las hace ser muy sensibles, el hecho de tener acceso a mucha información, a mucho conocimiento. Y sabemos que no es, digamos, una sociedad perfecta, que existen en los hogares inclusive problemas, pues por un tema muy sencillo, simplemente porque el papá se fue de la casa, la niña siente que no tiene sentido su vida. Aquí no es, digamos, un trauma neurológico ni una patología como tal, pero sí una situación que la hace sufrir. Entonces es muy importante que desde esta corriente de la psicología se pueda inclusive establecer una aceptación positiva e incondicional, porque puede pasar, he expresado jóvenes, es que bueno, el psicólogo y me dice que estoy muy bien y no estoy bien. Sí, no es eso. No es eso, efectivamente, no es la aceptación incondicional y eso es algo que tristemente voy a aprovechar esto que dices, Marcos, para mencionarlo. A veces se ha creado un imaginario, una idea de la psicología humanista, que es eso, es decirle a la persona que es muy bien, que es perfecto, vamos y abrazamos árboles, vamos y nos damos de la mano y nos ponemos pulseras de amistad. Y no, la psicología humanista no es eso. La psicología humanista es, reconozco que estás mal, sí, reconozco que estás triste, pero también reconozco que tienes la capacidad de salir adelante. Pero para salir adelante tienes que transformarte. Para salir adelante tienes que sacar la mejor versión de ti mismo. Sé que esa persona está ahí adentro. Está en tu ser, está en tu mente, está en tu corazón, está en tu espíritu, está en tus emociones, está en todo lo que tú implicas como ser humano. Pero todavía no la ves. Necesitas transformarte. Y para esa transformación necesitas esforzarte, necesitas cambiar, necesitas hacer cosas que a veces no te gusta hacer, necesitas renunciar a cosas que no te gustan. Una frase que decía Hipócrates, es el padre de la medicina, él decía, antes de buscar curar a alguien, pregúntenle si está dispuesto a renunciar lo que lo enfermó, de lo que lo enfermó. Es algo clave. ¿Sí? Antes de curar a alguien, de buscar curar a alguien, pregúntenle si está dispuesto a renunciar de eso que lo enfermó. Y esto pasa acá. Nosotros necesitamos, o sea, la psicología funciona si hay cambio. Y el cambio se da si hay esfuerzo. ¿Sí? Si hay un esfuerzo real, profundo y muchas veces doloroso. O sea, el cambio es doloroso. Lo que es lo primero que uno hace cuando nace. Llora. ¿Por qué? Porque el cambio es doloroso. ¿Sí? Cambiar de estar en el estado de placenta, en donde no necesito hacer nada, a tener que enfrentarme al frío, al hambre, a cuanta cosa básica empieza a tener el bebé apenas nace, es doloroso, pero es necesario. Entonces hay dolores que son necesarios, ¿sí? Pero los dolores que vayan hacia el cambio. ¿Sí? No todo es felicidad, no todo es amor, no todo es, ¿sí? No todo es placer, más bien. ¿Listo?
Alexander y Radamés, más o menos un minutico porque me falta el de la congruencia, ¿listo? Nos quedan 10 minuticos. Alexander un minutico y Radamés después. No, me parece, me da la sensación de libertad. Eso es lo que experimento al ver esto de la aceptación condicional, de libertad, de aprender a ese otro, de recibirlo y acogerlo como es. Y esto que acaba de decir usted, Hipócrates, cabe muy bien para la salud mental también. Claro que sí. Aprender a querer, porque a veces queremos como el miquito que sacó al pececito del agua porque se estaba ahogando. Sí. Qué mal, no, tenemos que mirar, ponernos allá si el otro quiere. Perfecto, gracias, bro. A ti, Alexander, muchas gracias. Radamés. Buenas noches, profe y compañeros. No, yo mirando esto de la aceptación incondicional, miraba la terapia que hizo Pearls con esta paciente Gloria. Como ella, en algunos de los momentos de la conversación, de la terapia, quería como esconder su realidad, su situación histórica, su pasado, a través de ciertos aportes en la conversación. Y me llamaba la atención cómo el profesional la va confrontando, pero de una manera tal que la va llevando a ella. Por una parte, le va aceptando como persona, entra en la confianza, le da seguridad, le muestra lo que es como persona y como profesional, pero también parte de la aceptación incondicional es llevarla a que descubra que hay toda una realidad que la está afectando, pero que ella con su lenguaje, con su palabra, lo está ocultando. Entonces me llamó mucho la atención eso, y hay un momento en que la confrontó fuertemente al punto de que ella cae en la cuenta de la situación histórica que está viviendo y lo que está arrastrando en su vida personal. Gracias. Sí, efectivamente, digamos que, bueno, si bien un poco lo que decía Claudia, no necesariamente Peirce se maneja con estos principios de empatía, aceptación incondicional y congruencia, hay algunos elementos que sí se pueden encajar, como por ejemplo lo que decía Radamés, o sea, cómo la aceptación incondicional surge de un proceso de confianza de que el otro va a ser capaz de transformarse. O sea, si yo como terapeuta no creo que el otro va a cambiar, no voy a hacer psicoterapia, no hago nada. O sea, yo tengo que partir de la idea de que el otro es capaz de cambiar y de ser una mejor persona y de construir. Y obviamente, pues primero para esto, de ser consciente de lo que está viviendo y de lo que de verdad está sintiendo. Porque esto también, aquí les doy otra pista u otra situación. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces la necesidad o el motivo de consulta con el que llegan las personas no necesariamente es el problema real con el que están viviendo. ¿Sí? Me hago entender. Es muy probable que este caso hipotético de la señora que sufre por el tema de que el niño perdió una materia, es muy probable que eso no sea el problema real que ella está viviendo. ¿Vale? Y esto tiene que ver con lo que decía ahorita Randall precisamente. ¿Listo? Que muchas veces nosotros lo que vamos a vivir es una exploración de el otro y la conciencia de ese otro que se dé cuenta de lo que está viviendo. ¿Listo? Vamos a pasar entonces al tema de la congruencia. La congruencia, digamos que es un símil muy cercano al tema de la coherencia, ¿no? ¿Sí? Y aquí la congruencia se pide desde una condición de terapeuta. ¿Por qué? Nosotros primero tenemos que ser muy naturales, muy honestos, muy reales con lo que expresamos. O sea, si nosotros nos ponemos en un tono acartonado, por ejemplo, que eso pasa a veces y muchas veces les pasa a ustedes cuando yo hacía ejercicios de supervisión clínica, me daba cuenta que a muchos de ustedes les pasaba eso.
por los nervios, por el temor, es mi primera práctica clínica, no sé, entonces como que se ponían una bata y pareciese que estuvieran interpretando un papel, el papel del psicólogo, entonces sí se ponían como, buenas tardes, estamos aquí reunidos para encontrar una posible solución a tu problemática psicológica, entendiendo que esta problemática psicológica es algo que te está afectando gravemente, ¿sí? Y salía de la sesión y, profe, no, esto fue una cosa pero terrible, que no sé qué, ¿sí? Esta persona que estaba en terapia, ¿es la misma persona que me está hablando ahorita? ¿Quién es usted? ¿Cómo es usted en su ser natural? ¿Por qué? El acartonamiento no es que uno no tenga un rol, o sea, me hago entender, no es que no tenga un rol, uno sí maneja un discurso, uno sí maneja una postura, uno sí maneja una condición terapéutica, pero cuando se maneja un acartonamiento, ¿sí? No hay una soltura, una flexibilidad, hay una dificultad, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros es diferente, tiene actitudes diferentes, hay personas que son más serias, hay personas que son menos serias, hay personas que son, por ejemplo, yo muevo las manos, yo tiendo a mover mucho las manos cuando hablo, ¿sí? Entonces, si me quedo muy rígido, muy tenso así, pues no soy yo, y eso se nota, y eso lo va a sentir el paciente, el cliente, ¿sí? Va a sentir que la persona que estoy enfrente no es una persona natural, no es una persona que está fluyendo como se está sintiendo, ¿sí? Que es capaz de expresar lo que siente. Generar procesos de empatía precisamente también se generan a través del tema de las neuronas espejo, ¿no? O sea, como yo genero un espejo emocional en relación con lo que el otro está sintiendo, ¿sí? No engaña, ¿sí? O sea, no engaña. Sí puede hacer intenciones paradójicas, ¿no? Entonces es una técnica súper interesante de la logoterapia. La intención paradójica es como una especie de movimiento, digamos, como de lenguaje no directo que busca una perturbación, ¿sí? Por ejemplo, una intención paradójica es, por ejemplo, la persona, digamos, el ejemplo de la mamá, ¿listo? Eh, Uno se da cuenta en algún momento que la mamá, bueno, listo, que perdió la materia, y después le dice, pues sáquelo del colegio. Yo y usted lo metía en el ICB, ¿sí? Uno hace eso. De hecho, en terapia ese tema es súper potente con los adolescentes. Este escenario es bastante común, sobre todo con chicos que son como problemáticos, no para que lo hagan como protocolo, porque cada situación es diferente, pero sí a veces ha funcionado. En donde uno hace un acuerdo con los padres que tienen una dificultad de control, digamos, como de manejo de un niño problemático, que todo el tiempo está diciéndole a sus papás que son malos papás, que no le dan nada, pero realmente es un niño consentido, ¿sí? Y entonces uno hace un acuerdo con los papás y la técnica es así. La técnica es, los papás, uno va a escuchar al niño muy empáticamente, y va a decirle, si tus papás son terribles. Y uno llega y hace un acuerdo con los papás en donde le va a decir a los papás que vamos a hacer tal cosa. Y después los centra a los tres. Y uno le dice, está el niño y están los papás. Y uno empieza con el niño y le dice, yo me di cuenta que efectivamente tú tienes unos papás muy difíciles, unos papás que no te entienden, unos papás que no apoyan tus decisiones. Y afortunadamente en Colombia hay una institución que ayuda a niños como tú, y es el ICBF. Entonces, yo les sugerí a tus papás, les estoy sugiriendo a tus papás que vayan al ICBF, te dejen en un hogar sustituto para que el ICBF busque unos papás que sean buenos contigo. Y los papás están de acuerdo. Vamos a ir al ICBF y te vas a quedar en un instituto donde te van a buscar buenos papás. ¿Qué creen que hace el niño? ¿Se va al ICBF a buscar buenos papás? Me salió un poquito del tema, pero no sé, yo tengo la oportunidad de hablar un poco de esa técnica, me parece curioso. Señora.
Esto es una, digamos que esto es la intención paradójica, ¿sí? Esto es como buscar una paradoja en la relación que busque una intención. Pero el tema de la congruencia es que yo me permita expresar mis emociones y mis pensamientos de una manera lógica con lo que está viviendo, ¿sí? Si yo estoy escuchando una historia triste y estoy detrás del computador a lo consulta de de IPS de médico de 10 segundos, ajá, sí, y entonces le pegaron. ¿Y qué? Y le pegaron muy duro. De 1 a 5, ¿qué te le parece el golpe? ¿4? 4. Ahí no me estoy conectando para nada, ¿sí? Ahí no estoy teniendo ningún tipo de congruencia, ningún tipo digamos, como de condición empática. Y al mismo tiempo yo le estoy diciendo a la persona, para mí es importante lo que tú dices, ¿sí? La congruencia es precisamente que haya una lógica entre lo que yo digo, lo que yo hago y lo que expresa mi cuerpo, ¿sí? Y que a la vez se permita fluir. Algo que nosotros necesitamos hacer mucho en psicoterapia y entender mucho como psicoterapeutas es precisamente nuestra condición humana. Y cuando nosotros entendemos esa condición humana, entendemos que nosotros fluimos emocionalmente con las situaciones que se están dando, con las situaciones que se están viviendo. Y en ese sentido nosotros nos permitimos también transformarnos nuestros gestos, transformarnos no de una manera teatral, porque eso precisamente sería lo anticongruente, sino de una manera natural, de una manera a través de quien soy yo. Por eso es muy importante, y eso es algo que se busca mucho en el psicoterapeuta humanista, que se conozca mucho a sí mismo, ¿sí? Porque tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser va a marcar mucho como tú vas a ser como terapeuta. Yo no podría exigirles actitudes, digamos, uno sí puede exigir técnica y conocimiento, eso sí se puede exigir, técnica y conocimiento sí se puede exigir, pero una actitud va dependiendo mucho de la personalidad y del carácter que cada uno como persona tiene. Y eso se va a enmarcar, ¿sí? No es una especie de, como de máquina, todos igualitos y todos los mismos terapeutas, no. La congruencia nos invita precisamente a pensar en nuestra naturalidad, en nuestra honestidad como seres humanos y que esa honestidad se refleje en la forma en que yo me comunico, me relaciono y entiendo a ese otro. Y ya, eso es como lo que yo les tenía. Este es como el tema de donde yo saqué este texto. Es un trabajo de grado de maestría bien interesante que habla precisamente de cómo estos elementos impactan en la construcción relacional. No sé, ¿qué comentarios hay? ¿Qué les parece? ¿Cómo sienten este tema? Hola, profe. De pronto yo quiero, si me permite, una cuñita. Uno, pues que Sí, no tengo grupo, yo escribí por el chat, pues yo le escribo a los sí, compañeros que mandan por los correos, que buscan grupo, les escribo y pues no, que ya, que ya, que ya. Entonces, pues, primero para ver si de pronto alguno me podría colaborar, pues, adoptándome en un grupo, porque pues yo bien, he valorado todos los aspectos positivos que hay de trabajar en equipo. Créame que a mí me ha servido demasiado, porque yo vengo de una universidad, yo estaba estudiando psicología en otra, donde el trabajo era más individual. Entonces aquí he aprendido a trabajar en equipo y me ha servido, pero pues no tengo grupo de trabajo. Eso por vale. un lado. En caso de no encontrar, porque de pronto alguno, pues de pronto ya estén completos, profe, ¿qué hago? Me ¿Trabajo escribes, solo? escríbeme y eso lo manejamos de forma interna, ¿listo? Bueno, señor. Y lo otro, mi profe, pues no quiero que sea de excusa, pero sí quiero comentarle. He tenido pues unos días convulsionados y pues la verdad tuvimos la muerte de una tía, la mamá, la hermana de mi papá, la hermana menor, y pues la verdad, Alexander, pues, estas cositas también me las puedes escribir, ¿vale? Como temas más ok, personales me las escribes, ¿listo? Y esto para todos. Como listo, temas más personales listo, los manejamos de listo, forma interna. listo, ¿Listo? Y maestro. por ahí Ay, creo que te gracias. escribió alguien. Creo que te escribió Listo, que maestro. por ahí Ya voy a necesitaban mirar. algo. Muchas Listo. Sí, gracias. ahí le Dale. escribí yo que también estamos como queriendo completar el grupo.
Listo, ve, ya tienes, es como que tú decidir, ya te volviste tú el que decide. Listo, maestro, gracias. Listo, vale. Eh, ¿Alguien tiene algún comentario final del tema? ¿Qué les pareció? ¿O alguna pregunta? No sé. Marcos. Primero. Profe, quiero hacer un comentario y es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial surgió en el mundo la concepción de la grandeza de la vida, el vitalismo y el existencialismo con sus potencialidades y de alguna manera también la susceptibilidad de la vida y esa corriente de psicología permite, facilita y brinda un encuentro muy humano porque es paradójico que en una cultura tan desarrollada se esté perdiendo inclusive ese factor humano. Por ejemplo, algo, pues, la inteligencia artificial ya se está centrando como el reemplazo de lo humano mismo. Y en un futuro, no sabemos en qué momento, la vida aún pierda más sentido, pues por muchos factores. Entonces, qué bueno que esta corriente de la psicología permita que el hombre esté anclado a la vida, a su deseo y anhelo de vivir, de continuar el camino de la existencia. Bien, bien. Ahí tocas un tema muy interesante que creo que nos daría para hablar muchas cosas, que es como esta configuración precisamente que se da con inteligencia artificial y hacia dónde se va la concepción de lo humano. Siento que eso es un tema bien, bien interesante, pero sí, sí hay una respuesta muy, muy valiosa y muy necesaria del humanismo. Eh, pues efectivamente, digamos que estas corrientes que tú mencionas del existencialismo dan un peso clave, ¿sí? Y el que Sartre le dan un peso filosófico clave para el nacimiento de la corriente humanista en psicología. Entonces, efectivamente, y se da respuesta precisamente en esa deshumanización que se vivió pues, con los nazis y con toda esta situación del holocausto. Efectivamente. Muchas gracias, Marcos. Muy bien. Natalia. Profe, es que con respecto a la actividad A, cuando ahorita hablaba de empatía, de aceptación incondicional, yo quedé como en el video de Perls, pues como el estilo de psicoterapia. Yo veía que pues él como terapeuta todo el tiempo estaba como generando como una hostilidad en Gloria. Ajá. Entonces, pues quedé como con dudas respecto al ejercicio con Rogers, porque Rogers sí, ahí sí se pudo evidenciar claramente como esos términos, empatía, aceptación incondicional, pero en la otra terapia yo dije, sí, o sea, todo el tiempo, yo sé que era gestal, pero todo el tiempo generó como en ella una incomodidad, o sea, ahí yo no vi como ni empatía ni aceptación incondicional, sino más bien como La una pelea entre ellos instrucción dos. dice, la instrucción dice en la actividad que revisen en los videos dónde se presentan, no dice en cada video. Hay cosas que se pueden encontrar en uno, en los dos, pero pues yo no les digo, yo no les voy a decir en dónde porque entonces ahí ya les soplé la actividad. La idea es que ustedes lo encuentren y argumenten por qué fue que dijeron, ¿vale? Ah, ok, ok, sí, Listo. gracias. Bueno, listo. No siendo más, les agradezco el espacio. Muchas gracias por estar acá. En el próximo está video de profundización la otra semana y el siguiente encuentro lo va a hacer la profe Adriana Flores. Entonces, para que estemos como muy atentos en ese sentido. Más cercana a nuestra realidad, Mm, pues creo que lo traté de hacer, María Paulina, no sé, digamos que ese caso que les conté como de la mamá es algo que les puede pasar. No, no sé si, a qué, cómo sería eso. Si quieres, pues, no sé. Pero pues eso es lo que les va a pasar en clínica. En clínica ustedes se encuentran con ese tipo de personas.
que les viven esto, que viven lo otro, y finalmente el humanismo es de cierta manera un poco atemporal, ¿sí? Porque necesitamos estar centrados en la persona y saber cómo es que la persona está viviendo, porque los dolores humanos también son casi que atemporales a veces. Sí, cambias un poquito como el contexto, pero el dolor, la tristeza y todo eso es un poco atemporal. Pero bueno, no sé si de pronto tú quisieras algún tema, no sé, bueno, pero siento que lo traté de hacer, ¿sí? Como acercado a la realidad que ustedes pueden llegar a enfrentarse eventualmente. Sí, María Pues Paulina. no, sí, me refería era más en algún momento en una clase hicimos como una sesión donde uno de los estudiantes se proponía pues como paciente y el Ah, profe más nos, pues, práctico. como, nos guiaba. Sí, entonces ahí, o sea, aprendimos y nos fue como enseñando más o menos técnicas y eso, como más como Ah, práctico, sí. El ejemplo es vale, todo, pero no pues, es como la práctica. bueno, pues podemos valorarlo, no sé, digamos que eso ya se valorará, ya lo conversamos con la propia Adriana, para ver si en algún momento se puede hacer, porque pues también tenemos como una estructura también. Entonces, pues, y cada profe tiene como sus técnicas, sus estilos, ¿no? Soy bastante teórico en muchas cosas, pero pues bueno, ahí vamos mirando. ¿Listo? Bueno, chicos, ya nos pasamos 10 minutos. Les agradezco mucho el espacio. Nos veremos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, ¿no? Chao. Gracias, profe, feliz noche. Vale, que estén bien. Gracias.